Un cordial saludo para todos, bienvenidos. Vamos a analizar y a valorar Grupo Nutresa por el método de flujo de caja libre descontado a propósito de la reciente OPA que se ha propuesto. Es un estudio netamente académico, pretendo suministrar información al mercado para análisis y para que se tome una mejor decisión. Bien, antes de entrarnos en las cifras, es importante analizar aspectos cualitativos, puesto que son definitivos para evaluar el desempeño futuro de la empresa, como la calidad de la gerencia, la calidad de la junta directiva, que en el caso de Grupo Nutresa es considerada de primer nivel, pero vamos a ver entonces algunos datos del modelo de negocio, la estrategia, la posición de la empresa. Bien, tenemos un cuadro resumen de la presentación corporativa de la empresa. Muestra unas ventas de 2020 de 11 billones de pesos, con un margen de EBITDA del 13%, que ha estado relativamente estable durante su historia. Últimos años ha mejorado, luego lo veremos en detalle. Las ventas fuera de Colombia suman el 40%, excelente diversificación que ha obtenido durante los años. Planea duplicar los ingresos entre el 2021 y 2030. Importante este dato para nuestras proyecciones. Tiene más de 100 años en el mercado, desde la década de 1920. Excelente. Diversificación y desarrollo de las marcas es una de sus también fortalezas. Está en 5 continentes, 16 países. Tiene 45 plantas de producción y venden sus productos en 78 países. Ningún commodity pesa más del 11% total de los costos. Esto mitiga en cierta medida el efecto sobre los márgenes. Y las fortalezas o el modelo de negocio lo consideran inicialmente como la gente, los empleados. Tienen alrededor de 46.000 empleados en Colombia, 12.000 fuera de Colombia. Tienen un excelente clima organizacional. Las marcas. Tiene 19 marcas con ventas de más de 50 millones de dólares que están en la posición 1 y 2. La participación en Colombia es del 54%. Tiene una capacidad para la entrega de valor excelente, con una cadena de distribución robusta. Muy bien. Y tienen un premio que los enorgullece mucho, que es el valor sostenible. Dentro de las compañías de alimentos es considerada el número excelente, porque esa es la tendencia de las empresas hoy en día. No solamente crear valor para los accionistas, sino para las partes relacionadas. Empleados, clientes, proveedores, medio ambiente. La posición financiera de la empresa es sólida, tiene una deuda EBITDA menor a 2. El ROI de alimentos es cercano al WACC, o sea, estaría creando valor, más no para toda la empresa por algunas inversiones que tiene en otras compañías y están desvalorizadas. Muy bien, ahora sí, vamos a las cifras. La principal fuente para las cifras han sido los informes anuales de la empresa, informes de comisionistas como de Vivienda Corredores, Valores Bancolombia, y he consultado algunas páginas financieras para algunos datos históricos como Ticker, TradingView. Bien, entonces, la valoración, vamos a dar el resultado para que unas tengan la visión general y luego vamos a justificar todo el supuesto por qué llegamos a ese valor, a ese precio objetivo por esta metodología. Nuestro precio objetivo por esta metodología son 32.930 valor justo, sin presión de compra o venta de la acción o de la empresa. Ese sería el valor de acuerdo a la realidad de la empresa. El valor que es muy diferente al precio, ¿vale? Entonces vamos a justificar cómo llegamos a esos 32.000 pesos por el modelo de flujo de caja libre descontado, que requiere proyectar todos los rubros desde las ventas
hasta el flujo de caja libre. Ya vamos a ver la estructura también del flujo de caja libre. Tenemos entonces, inicialmente el principal renglón más importante para unas proyecciones, para este modelo, son las ventas. Tenemos el histórico desde 2005, una buena base histórica de 2.4 billones, llega a los 11 billones 2020, y 2021 estamos considerando los últimos 12 meses a septiembre, o sea, desde el cuarto trimestre del año 2020. Creo que la diferencia al final de 2021 podría ser menor, pues ya tenemos 9 meses reales y además que nos permite analizar ya 2021 año completo para poderlo comparar con años anteriores y comienza la proyección al 2022, pues prácticamente 2021 ya se acaba. Muy bien, entonces en estos 16 años las ventas se han multiplicado poco más de 5 veces, nos da un crecimiento promedio anual geométrico del 11% anual. Excelente. Solo las excelentes empresas logran crecimiento en sus ingresos de 2 dígitos. Esto, claro, lo ha logrado a través de crecimiento orgánico e inorgánico. La empresa ha tenido una estrategia a lo largo de su historia de adquisiciones. Entonces, eso también ha contribuido pues, a eso que vimos en todos los aspectos cualitativos y a este crecimiento excelente en los 16 años. Si tomamos ya los últimos 10 años, nos da un menor crecimiento de 9 y los últimos 5 también disminuye básicamente pues 2017, 2018, una desaceleración que pasó también en la economía, desaceleración de la economía, también hubo una reforma tributaria que afectó mucho el consumo, etc. Muy bien, entonces, ¿qué supuesto vamos a tomar para proyectar las ventas? Nosotros vamos a hacer la proyección hasta el 2030, empatando con el objetivo que tiene la empresa de las ventas. La empresa solamente ha mencionado en cifras lo de ventas, que las piensa duplicar. Entonces, si nosotros no tuviéramos ese dato de la empresa de que va a duplicar las ventas, yo tomaría este escenario más conservador de los 3 series de tiempo, el 7%. Si proyectamos el 7% a partir del 2022, las ventas hasta el año 2030, obtendríamos 22 billones de pesos, que justo es el doble del plan estratégico que tiene la empresa del año 2020. Excelente, entonces muy razonable ese crecimiento, pues parte con su historia de la más conservadora, la más reciente también, y parte con el plan estratégico. Excelente. Todos los demás rubros de supuestos van con base en esa proyección de ventas. Entonces, en los demás rubros sí es muy normal y razonable tomar promedios históricos. Por ejemplo, vamos a proyectar, también se puede hacer proyectando costos, gastos. Nosotros vamos a hacer directamente el margen EBITDA, que ha sido muy estable y es el que pues se analiza bastante. Muy bien, entonces este margen EBITDA ha estado relativamente estable entre un 12 y un 13%. El promedio de los 16 años ha sido el 13%, 13.1%, últimos 10 años 12.6% y los últimos 5 años también muy similar. O sea, relativamente estable, estuvo más rentable los primeros años. Bien. 2021 se ha visto afectado por la presión de los costos, la inflación, los fletes esto pasando a nivel mundial, las materias primas. Entonces ha habido un grado de afectación en sus márgenes de 2.5, aunque la empresa en varios segmentos, dadas sus fortalezas, puede trasladar el aumento de los costos a los precios. Muy bien, para el 2022 vamos a considerar que aún la afectación continúa, incluso vamos a ser más conservadora, que el margen EBITDA sea del 12% en el 2022. Y a partir del 2023, en el 2023 12.6% y a partir del 2024 vamos a proyectar un 13%, ¿sí? Que va en línea también con su promedio histórico y también con las estrategias de la empresa para mejorar la productividad. Es una leve mejoría, no es razonable. La depreciación y la amortización
Vamos a tomar el promedio de los 16 años. Lo mismo para el CAPEX, aunque los últimos años ha sido menor, a pesar que la empresa ha hecho recientemente adquisiciones, aunque este rubro no incluía adquisiciones, en un 3.8, que es importante. Lo vamos a proyectar ese mismo 3.8 a futuro. Creemos que ese 3.8 soporta este crecimiento del 7%. Ya si fuera a crecer más, como el histórico, pues tendría que hacer algunos niveles de CAPEX mayor. Además, el CAPEX está superior a la depreciación, entonces quiere decir que hay un soporte de crecimiento adicional, y el promedio en Estados Unidos por empresas de alimentos está alrededor del 2% únicamente del CAPEX versus las ventas. Los impuestos promedio ha sido alrededor del 25%, aunque 2019-2020 aumentó un poco. Vamos a ser conservadores y vamos a proyectar una tasa del 30% de la base grabada. Capital de trabajo, vamos a considerar el promedio histórico de los 16 años del 10%. ¿Sí? El WACC es una variable muy importante. Ese es otro video de 20-30 minutos, entonces yo voy a tomar el que mencionó la empresa en el último conference call del tercer trimestre, del 9% del WACC, costo promedio ponderado de las fuentes de financiación, que es el indicador con el cual se van a descontar los flujos. Ya explico el modelo de flujo de caja libre descontado. Entonces vamos a considerar de la empresa del 9%. La valoración que hizo recientemente en Colombia tiene un indicador un poco superior. La vivienda Correos tiene un poco inferior. Entonces me parece que el 9% es un indicador razonable de WACC. Además que el beta de Nutresa versus otras empresas que tienen un WACC mayor es menor este beta por la menor volatilidad, el menor riesgo. Muy bien, vamos entonces al modelo de flujo de caja libre descontado que nos dio 32.900 pesos. Muy bien, aquí tenemos el flujo de caja libre descontado. Aquí lo tenemos a partir del UODI o NOPAT en inglés, utilidad operativa después de impuesto, pues viene desde las ventas menos los costos gastos, nos da esa utilidad operativa. Le sumamos la depreciación, le restamos el CAPEX, le restamos la variación del capital de trabajo y obtenemos el flujo de caja libre operacional de la empresa. Este flujo es el que se proyecta, normalmente se utilizan 5 años, aquí lo he hecho hasta el 2030, 9 años, empatando con el pronóstico que tiene la empresa para las ventas. Ellos solamente tienen las ventas, todos los demás supuestos son criterios propios. Entonces, ¿qué consiste este modelo? En proyectar esos flujos de caja libre, este flujo de caja libre, y traerlos a valor presente con la tasa de descuento del WACC. Y como la empresa se considera a perpetuidad, entonces se calcula un valor de continuidad en el penúltimo año, que consiste en el flujo de caja libre del siguiente año, 2030, dividido entre el WACC menos el G. Y ese flujo estaría en el 2029, se trae a valor presente junto con los otros flujos y vamos a obtener un valor operacional de la empresa, o enterprise value, como se conoce en inglés, de 17 billones de pesos. Como pasa en todos los modelos, el valor de perpetuidad siempre es el que tiene mayor peso, por eso vamos a hacer unas sensibilizaciones de las dos variables que se consideran en ese cálculo. Muy bien, este es el valor operacional de la empresa, como estuviéramos en el lado izquierdo de los activos. Vamos a llegar al valor patrimonial, entonces tenemos que hacer una serie de ajustes para llegar al valor patrimonial o liquidity value. Entonces, inicialmente le sumamos la caja equivalentes, le sumamos los activos no operativos, que son las inversiones que tiene Nutresa en otras empresas del grupo, en sus mismos accionistas, el grupo Argo, el grupo Sura. Estas acciones están a precio de mercado, quiere decir que están en un nivel de subvaloración alto. Esto se esperaría que en el corto y mediano plazo tenga unas valorizaciones significativas, entonces iría a mejorar también el precio. Le restamos las obligaciones financieras a septiembre del 2021, el interés minoritario, y le estoy restando un ajuste que hace Valores Bancolombia, Grupo Bancolombia en su cálculo, que es un valor presente de los leasing, incluso a perpetuidad.
Entonces, mucha información, es unos cálculos que hace propios Bancolombia, los he considerado. Ese es el único dato que tomo de su informe. Ahí tengo la fuente. Agradezco esa información. Muchas gracias. Entonces, así obtenemos el valor patrimonial, dividido por el número de acciones, que han disminuido un poco por la estrategia ya que empezó la empresa de recompra de acciones, que eso se traslada al aumento, se debería trasladar al aumento del precio, y nos dan los 32.930 pesos. Entonces, como les comentaba, el mayor peso de esta valoración está en el valor terminal. Vamos a sensibilizar las dos variables que más impactan el valor de la empresa, que es el WACC y el crecimiento a perpetuidad. Entonces, con el 9 y con el 4 que estamos trabajando nos dan los 32.900 pesos por acción. Si consideramos un poco más de riesgo, un poco menos de riesgo en el WACC, y lo mismo en EG, consideramos un menor crecimiento que prácticamente la inflación. Este 4 es muy conservador. Entonces, la mayoría de supuestos que vimos son razonables, con un sesgo incluso conservador, porque aquí estaría considerando con una inflación media a largo plazo de 3%, aproximadamente 1 en términos reales. Entonces, conservador, pero sí, un escenario de crecimiento del 2 que sigue siendo razonable, porque es un término medio del 2 a perpetuidad real, más o menos la mitad del potencial de la economía. Entonces, nos daría que el precio de la acción podría estar entre 27.000 pesos, el menor valor, y 44.000 pesos, el escenario más favorable. Entonces es un rango pues, relativamente amplio, pero dentro de esos rangos podría estar el precio en un valor relativamente razonable. Muy bien. Vamos a analizar una gráfica donde tenemos el precio de la acción desde el año 2005, una excelente tendencia. Y tenemos también el EBITDA, que el EBITDA es el que al final va a aumentar la rentabilidad del capital empleado, va a aumentar el flujo de caja y va a aumentar el valor de la empresa. Entonces, comencemos por este indicador del EBITDA desde el año 2005. Esto es escala derecha. ¿Sí? De cerca, el EBITDA fue de 370.000 millones. Si pasa a cerca de 1.5 billones en el 2021, eso da un crecimiento promedio durante los 16 años del 9%. Excelente. Excelente. Prácticamente casi los 2 dígitos del aumento del EBITDA. Mientras que la acción tuvo un comportamiento muy favorable entre el 2005 y el 2010, entre el 2008 y el 2010 casi que se duplica, pero a partir del 2010 prácticamente, pues incluso tiene un menor valor del 2010, luego en el 2011 se corrige y hoy tiene prácticamente el mismo nivel del año 2011. Entonces, ha sido una década no solamente para Nutresa, en general para la bolsa colombiana y para otras bolsas de países emergentes, un ciclo de destacamiento. Y vamos a hacer aquí el siguiente análisis. El precio, considerando el 2005, que en esa fecha estuviera en un valor razonable de 13.000 pesos, vamos, si calculamos cuánto ha crecido en promedio desde los 21.740, que es el dato al 10 de noviembre, cuando se congeló el precio por la OPA, nos da un crecimiento solamente del 3% promedio anual, que no supera ni siquiera la inflación. O sea, en términos reales, entre el 2005 y el 2021, el precio aumenta únicamente la inflación. No, prácticamente un 3, la inflación un 3, un 4%, no hay crecimiento real, lo compensaría un poco la rentabilidad de dividendo, que podría estar alrededor del 3% en un largo plazo. Durante estos 16 años, entonces, vamos a hacer este análisis. Si el EBITDA está creciendo el 9%, que es el negocio, que es la caja, lo que crea valor, la acción
los dividendos son alrededor del 3%, entonces vamos a crecer el precio desde el año 2005 hasta el 2021 al 6% promedio anual. Recuerden que está creciendo al 3, al valor, al precio último. Pero si no crecer al 3, sino al 6, que junto con los dividendos de alrededor de un 3 nos daría el 9% que está creciendo la caja medida por el EBITDA. ¿Sí? Si hacemos el análisis, aquí lo tenemos, del precio del 2005 por 1 más el 6% elevado a la 16, nos da que la acción hoy debería valer 32.821, que en el largo plazo, la tengo la raya, es un trazo de línea con dibujo, que podríamos decir que esa sería el valor justo durante la historia, y ese es el comportamiento de la acción en el largo plazo. ¿Sí? Una tendencia creciente, nunca va a ser en línea recta, siempre tiene las volatilidades, y ahí es donde podemos identificar los periodos de sobrevaloración y subvaloración, que es según la teoría de la filosofía de inversión de valor, donde uno debe comprar en la zona de subvaloración y uno debe vender en zona de sobrevaloración. Aquí entre el año 2008 y el 2010 casi que se duplica, entonces ahí podríamos considerar que hay habría una zona de sobrevaloración. Luego se corrige y está un poco por encima de esa tendencia, pero en el 2015 vuelve nuevamente a sus niveles de 22.000 pesos, muy cercano a los precios de hoy. Hay alguna corrección en 2017, pero desde ahí ha sido la tendencia a descender el precio. Entonces podríamos decir que desde el año 2015 se mantiene en una zona de subvaloración, siendo la actual la mayor, dado el valor del dinero en el tiempo y que está en pesos. Si le hiciéramos el cálculo en dólares, sería aún peor el análisis. Pues aquí el dólar estaba cerca de 2.000 pesos y ahora está cerca a 4.000 pesos. Entonces nos parece que ese precio que estaba el 10 de noviembre, 21.740, tiene un grado altísimo de subvaloración. Es un precio, el mercado es irracional, no corresponde con la realidad de la empresa. Entonces, aquí tenemos la flecha al precio que está ofertando según la OPA, alrededor de 30.000 pesos. 30.000 pesos los 7.7 dólares, la tasa representativa. Consideramos que ese precio aún sigue estando incluso debajo de su valor justo de mercado de la realidad de la empresa. ¿Sí? Ya vamos a analizar más esa cifra. En el largo plazo, según la evidencia empírica y la filosofía de inversión en valor, en el largo plazo los precios convergen a esa realidad de la empresa, a ese valor justo de acuerdo a la realidad empresarial, que uno debe invertir desde una perspectiva empresarial. Entonces, repito, bajo esta metodología, haciendo esa tendencia, nos daría 32.821 que debería estar, que es más o menos la escala que tenemos aquí en la izquierda del gráfico, aumentando, repito, un 6% y los dividendos un 3, nos daría 9, pero solamente aumentando el 6 cada año debería estar. 32.821. Y por el modelo que acabamos de calcular nos dio 32.930. Eso me pareció... pues no sé si curioso, pero coincidió sin manejar nada de cálculos. Muy bien. Nos confirma que en cierta medida nos puede confirmar que nuestros valores son razonables. Son razonables. Muy bien. El resumen, entonces. El resumen. Precio objetivo, según el flujo de caja libre descontado, propio del que acabo de justificar, 32.930 pesos, justificando todos los supuestos en Excel, razonables, con incluso un sesgo conservador. El último informe de Bancolombia, que es un evento muy importante y publicó un reporte muy bueno de todas las empresas, está 30.400. La Vivienda Corredores, también un evento que realizó en noviembre, está en 30.331. O sea, el propio está un poco hacia arriba, no es significativa la diferencia.
podríamos sacar un promedio de 31.200. Ese sería el valor justo por la metodología de flujo de caja libre descontado, que eso da alrededor de unas 10 veces el EBITDA, versus el precio de mercado al 10 de noviembre daría un potencial de 44%. Ahora, el precio de la OPA es $7.71 a la tasa representativa de ayer, 16 de junio, nos daría un precio cercano a los 30.000 pesos. A los 30.000 pesos, eso daría un crecimiento del 38% versus el precio de mercado, que eso es el que se está entendiendo como la prima de control. No, yo lo que evalúo y mi hipótesis, que es una hipótesis, por favor, la finanza es ciencia y arte, la hipótesis es un criterio que puede tener alguna subjetividad, pero hay que argumentarlo, tiene que ser razonable. Mi hipótesis es que este valor que está proponiendo se acerca al valor justo. ¿Sí? Ellos debieron seguramente hacer este mismo modelo de flujo de caja libre descontado, y como el precio está muy castigado por 21.700, claro, ellos están aprendiendo una prima versus el precio de mercado, pero yo si voy a vender mi empresa, yo no la vendo por el precio de mercado, y yo la valoro por su situación empresarial, sus perspectivas, y con base en eso, si alguien me la quiere comprar, le voy a cobrar una prima de control, puesto que la prima de control significa derechos sobre los flujos, derechos sobre esas inversiones, los activos, sobre la gerencia, sobre la junta directiva, sobre todas las estrategias que puede tomar la empresa hacia el futuro, significa esa prima de control. Y también vivo la calidez y solidez de empresa, que es Grupo Nutresa, una multilatina. Muy bien, entonces, ¿cuál es la propuesta? Voy a proponer un 30% de prima de control, pero no la saco del sombrero. Voy a mostrar evidencia académica. Está saliendo un poco largo el video, pero abarca varios temas. Este libro es, considero, y mucho lo considera como el mejor libro de valoración de McKinsey, tiene 30 años. Bien, acá tienen un cuadro donde está en el izquierdo el valor recibido y derecho el valor pagado. Entonces acá inicialmente considera el stand-alone value, que es el valor justo de mercado, ¿no? El precio de mercado, el valor justo que reciben de acuerdo a la situación actual, sin ninguna sinergia, ninguna reestructuración. La empresa compradora debe calcular cuál es el potencial de mejoramiento del valor presente de esas estrategias de sinergias, alianza estratégica, ampliación de mercado, reducción de costos, etcétera. Lo que pueden hacer los compradores con la empresa. Aquí el ejemplo teórico es que se determina que va a ser el 40% sobre ese valor justo, o sea, 400. Y considerando que se pague el precio que se pague sea el de mercado, o sea, los 1.000, entonces la prima por la adquisición, la prima de compra, pues obviamente debe estar por debajo de ese valor presente de los mejoramientos, pues para que el comprador también gane. Y aquí en este caso la prima sería el 30% y el valor creado sería la diferencia para los compradores. Claro, aquí donde el precio de mercado no esté al valor justo, pues ahí es donde se está aprovechando, ¿sí?, para proponer un aumento a su valor justo, pero ahí no está incluyendo ese potencial de mejoramiento ni esa prima por adquirir más del 50%. Esto es teórico, pero como queremos confirmarlo con algo real, esta es una evidencia empírica que calcula McKinsey de los últimos 20 años, del 98 al 2016, diferentes empresas, diferentes sectores. Este es el porcentaje que se estimó que crearía valor versus el valor justo antes de la adquisición. Ustedes ven que todos los valores máximos son prácticamente casi más del 50, 45 de creación de valor. Aquí está la prima que se pagó en cada una de sus empresas, sectores, y está entre un 10 y un 60%. Aquí fueron los que pagaron 10, seguramente tenían un poder de negociación mayor,
Y pero también fueron los que pudieron obtener un mayor valor neto, que es entre ese porcentaje que se estima de mejoramiento versus la prima pagada, es lo que les quedaría neto a los compradores. Entonces, estos que pagaron bajo, pues mira, acá les cuento el 50 del 60 neto, lo mismo este otro 10. Entonces, consideramos que este 10 es bajo, y estos que pagaron una prima alta, pues seguramente también tuvieron un neto menos. Entonces, para dar algo políticamente correcto, vamos a dar un promedio aritmético de estos sectores, de estas empresas, y da exactamente el 30%. El 30% prima paga. Y ese es el que normalmente uno también a veces ha leído, escuchado, que se pagan por primas de control. ¿Sí? Además, esta prima, este valor que nos daría con la prima de control de 40.500 pesos, 41.000, versus el promedio de valor justo, este debería ser el precio que se debería pagar por la OPA, es decir, un 87% superior al precio de mercado del 10 de noviembre y no un 38% como se está proponiendo actualmente. Además, este valor es razonable del precio de OPA, dado que incluso Grupo Nutresa en los últimos años ha comprado otras empresas y el múltiplo que ha pagado es 14 veces su EBITDA por la compra. Y esto nos daría cercano a las 14 veces el EBITDA. Sí, pues acá está cercano entre 10 y 11 veces el EBITDA. Muy bien, muchas gracias por la atención, agradezco los comentarios, espero que sirva de información, de herramienta de análisis para que puedan tomar una mejor decisión con otros análisis adicionales, por supuesto, que deben realizar. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.